¿no? ¿Sí? ¿Se oye? Se oye, sí. Sí, muy bien. Buenas tardes y bienvenidos a la sede de la Ciudad Universitaria de Alicante para asistir a la presentación del nuevo libro de Olga Mínguez. En primer lugar, dar las gracias a la sede por habernos permitido hacer aquí la presentación y os voy a hacer una pequeña introducción de la autora. Olga Mínguez Pastor es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y compagina su trabajo como profesora de secundaria con la narrativa y la dramaturgia teatral. Comenzó publicando sus obras teatrales en Ñaque Editora para posteriormente pasar a la editorial Ediciones Irreverentes. A nivel teatral también ha participado en las antologías de textos juveniles El tamaño no importa, 4, 6 y 7, editado por la AAT y por Ediciones Antígona. Fuera del teatro, Olga Mínguez ha participado en varias antologías de relato y tiene publicadas 2 novelas. Su primera novela fue La absurda existencia de Dalila Conde, que resultó ganadora del 7º premio Wilkie Collins de novela negra, y La niña del mercado 2021, que es su segunda parte. En ambas novelas hay un protagonista, que es el inspector Leo Vélez. Y el libro que hoy presentamos, Intuición, tiene un subtítulo que es Los casos del inspector Vélez. Es decir, este libro, que es de relatos, aborda los inicios del inspector Vélez. ¿No es así, Olga? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, ¿no? Se trata de una precuela a la absurda existencia de Dalila Conde, donde se trata durante un periodo de unos 10 años más o menos, cómo el personaje de Leonardo Vélez entra en el Cuerpo Nacional de Policía y cómo pues va creciendo como policía, como persona, cómo sus monstruos, sus fantasmas, pues que ya él arrastra desde la adolescencia, pues van creciendo también con él, ¿no? Van mutando. Y todas las cosas que él va aprendiendo son, como bien has dicho, una serie de relatos. Cada relato es un caso autoconclusivo en el cual él pues, aprende, avanza y se va forjando como ese inspector que ya conocemos en la novela de Dalila Conde. ¿Qué te inspiró en realizar una precuela del inspector Vélez? Pues sobre todo porque la gente, el público, los lectores que habían leído Dalila Conde y La niña del mercado me preguntaban, me decían, quiero más sobre este personaje, no quiero saber cómo ha llegado aquí, porque cuando empieza la primera novela él ya tiene 38 años, ¿no? ¿Y qué ha pasado antes, no? Porque sí que vamos, a lo largo de las novelas, vamos viendo un poco pues, su pasado, adolescencia, de los problemas familiares que ha tenido, parejas Sí. y demás, pero ¿cómo se ha forjado? ¿Cómo ha llegado aquí, no? Pues a partir de ahí empecé a pensar, claro, yo tengo material, yo eso ya lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando creo mi mapa, creo a mis personajes, los estructuro muchísimo. Yo conozco... Haces una ficha de cada uno de ellos. Pero fichas que a veces son páginas de fichas, sobre todo para mí, en la creación del personaje, el protagonista y el antagonista, tienes que conocerlos como a ti misma. Ajá. No lo concibo de otra manera, ¿no? Incluso los secundarios también, ¿no? Entonces hay muchísimos datos que yo tengo de Leo que realmente nunca han aparecido en ninguna de las novelas, pero que a mí me han servido para crear a ese personaje, ¿no? Entonces pensé, claro, a la gente le gustaría saber más sobre él y realmente me parece muy interesante que se conozca cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Pues si yo tengo esos datos, ¿por qué no crear una precuela, ¿no? En este caso, donde se explique cómo se ha llegado hasta ahí? Y aquí estamos hablando de unos casos, 7, 8... 7 casos. 7 casos, ¿verdad? En los que vemos evolucionar caso a caso al inspector Vélez y nos va mostrando también parte de su vida personal. Sí, porque no es solo, a ver, evidentemente dentro de la novela negra o enigma o policíaca, lo importante siempre es el caso, ¿no? El desarrollo de la investigación. Sí. Pero como yo vengo del mundo del teatro y en el teatro sobre todo se crean personajes,
Para mí los personajes son un punto básico, ¿no? Dentro de cualquier narración, ¿no? Ya sea teatro, relato, novela, lo que sea. Entonces, no concibo crear un caso sin que haya una implicación directa de esos personajes. Por tanto, a mí también me parecía muy interesante lo que es las vivencias de Leo, cómo se ha ido forjando como persona, no solo como investigador, sino como persona, todo lo que él va arrastrando, que al final repercute también en su vida profesional, ¿no? Porque es muy difícil separar, ¿no?, lo personal de lo profesional. Entonces me parecía súper interesante también ir mostrando esas pinceladas, porque cuando llegamos a Dalila Conde ya vemos que todo lo personal repercute dentro del caso que él está investigando, ¿no? Que muchos de los errores que comete vienen por su parte personal, no porque él falle como investigador, sino porque, en fin, arrastra un bagaje personal, una mochila muy cargada, a nivel emocional sobre todo, que le va a terminar por repercutir dentro del caso y le va a hacer cometer una serie de errores, ¿no? Y eso no aparece de la nada, ¿no? Eso no se crea de la nada. Con lo cual es bastante interesante, ¿no? Me resultaba muy interesante, muy importante, también ir introduciendo esas pinceladas de su vida personal y cómo se ha ido creando y cómo ha ido llegando hasta ese punto, ¿no? ¿Y cuál fue el proceso de investigación que has realizado para crear los distintos casos? Pues me he ido basando a veces te puede venir la inspiración en alguna noticia que ves en la prensa y dices, pues de aquí podríamos tirar y sacar algo. A veces es algo que escuchas, algún dato, y entonces tu cabeza empieza a darle vueltas. O a veces también puede ser algo que te nace, ¿no? Algún tema que te interesa. Por ejemplo, aquí aparece el tema de la historia del arte, que en fin, yo soy profesional también de la historia del arte, muy apasionada del arte. Aparece, por ejemplo, que es uno de los títulos, el Requiem de Tchaikovsky, es mi compositor favorito. Pues, en fin, son cosas que a mí me interesan y de ahí pues voy sacando y se van creando poco a poco los casos. ¿Tienes algún tipo de asesor en la policía para documentarte acerca de las investigaciones policiales? Sí, me he documentado muchísimo, a pesar de que evidentemente es ficción, sí, y que no todo es 100% real, que hay cosas que en el día a día de la policía no se dan así y somos conscientes, ¿no? Pero es ficción, ¿no? Es novela, es relato, claro. y tienes, en fin, que colocar cosas que están fuera de la realidad. Pero sí me he asesorado muchísimo con gente de la policía, en fin, con documentación especializada y demás, claro, para no cometer errores y no... En fin. Sí, porque yo me pongo a escribir una novela de policías y si no sé los rangos de cada uno de los que investigan, si son inspectores, son sargentos, lo que sea, porque no lo entiendo, entonces supongo que sí que hay que hacer alguna investigación, igual que lo de las armas que pueden utilizar. Claro, y además es como te comentaba antes, ¿no? Una investigación que a veces no sale, no queda reflejado, porque yo tengo hojas y hojas de grados de la policía, de tipos de armas, de este arma cuando se dejó de utilizar, el tipo de coche que se utiliza en la secreta, en fin, que a lo mejor luego son cosas que no aparecen, pero que bueno, que es documentación que tienes que tener, que tienes que conocer. ¿Y por qué decidiste estructurar este libro en relatos y no en una novela? Por cambiar, en el sentido, a ver, yo cuando escribo, y esto me ha ocurrido con las dos novelas, me explayo mucho, ¿no? La verdad es que mis novelas pues son, para lo que es novela negra, que no es un tipo de novela muy larga, pues sí que es cierto que son bastante largas, ¿no? Entonces quería un poquito probarme a mí misma, porque me parecía muy difícil montar, estructurar un caso y cerrarlo desde el principio, su desarrollo, y cerrarlo dentro de unas pocas páginas, que es un relato, ¿no? Y era una manera también, ¿no?, de probar otra cosa para mí, de ver, ¿eres capaz de hacer esto o necesitas 400 páginas para desarrollar un caso? Ajá. Entonces, a partir de ahí dije, vamos a hacerlo y además, como también quería tocar muchos años de la vida de Leo Vélez, estos 10 años, y que se viese una evolución, tanto en sus casos, en su manera de investigar, ¿no?, en cómo él va creciendo como persona y como policía. Y me parecía que hacerlo a través de los relatos podía ser una buena manera
no una novela con saltos, porque no tenía sentido que un mismo caso Eso sí que es verdad. durase 10 años, evidentemente, ¿no? Entonces, pues de ahí el utilizar la estructura del relato. ¿Qué aspectos del inspector Vélez esperas que los lectores descubran a través de los relatos? Primero que lo conozcan, ¿no? Si no han leído las dos novelas, primero que lo conozcan como policía y como persona, ¿no? Sobre todo su manera de investigar, que es un poquito más peculiar, ¿no? Que no es la típica, ¿no? La más... De búsqueda de pruebas solo. Exactamente, ¿no? Él, como dice en muchísimas ocasiones, a él le gustan los escenarios, porque le gusta el ambiente, le gustan las paredes, los objetos que le hablan, ¿no? Ir directamente a hablar con los testigos, incluso entrevistarlos en su entorno, no dentro de una comisaría. Y precisamente por ahí es el título, ¿no? De ahí nace el título de Intuición, ¿no? Que es que a lo largo de los relatos se ve cómo se construye, ¿no? esta manera de investigar, esta intuición que es tan básica, tan importante en Leo a la hora de la resolución de los diferentes casos, ¿no? ¿Y cuál crees que es la mayor fortaleza de este libro de relatos frente a las dos novelas que hablan del inspector Vélez? Posiblemente el dinamismo, que al ser relatos cortos con distintos casos puede resultar mucho más dinámico, ¿no? Sí. No es un caso largo en el cual hay muchísimos personajes, porque es cierto que yo manejo muchísimos personajes, que a veces pues puedes llegarte y varias líneas temporales también. Y varias líneas temporales, ¿no? Entonces, tal vez es una buena manera, ¿no?, de introducirse en un personaje tan complejo como es Leo Vélez, a través de eso, de relatos un poco más dinámicos, que son autoconclusivos, que te dan una resolución y que a lo mejor no necesitas focalizar toda la atención en un caso grande con muchos personajes. Yo creo que por ahí. ¿Y cómo crees que la relación entre el inspector Vélez y sus superiores influye en su desarrollo profesional y personal? Influye muchísimo. Él, en los diferentes destinos que tiene, de Sevilla, Barcelona y luego finalmente Madrid, tiene diferentes superiores, diferentes inspectores jefes a los cuales está él a su cargo. Unos le influyen para bien, sobre todo al principio, el primero con el que trabaja, porque le enseña muchas cosas. Otros le influyen, no vamos a decir para mal, porque él aprende cómo no se deben hacer las cosas, que eso también es importante, sí, ¿no? Aprende también a fiarse de su intuición, de él mismo, y luego incluso la última, antes de ya convertirse en inspector jefe ya en la comisaría central, la última inspectora que tiene como superior, pues también le enseña a no poner tope, ¿no? A no pararse ahí, a ir mucho más allá. Y es bastante interesante, porque todos de alguna manera lo van forjando, tanto sus superiores también como sus compañeros, ¿no? El resto de subinspectores que van apareciendo, que están a su cargo un poquito más adelante, que también pues, le aportan, ¿no?, al personaje. Y a los lectores de tus dos novelas, ¿qué les puedes decir en cuanto a lo que van a encontrar aquí, aparte de la evolución del inspector Vélez? Para ellos puede ser interesante en el sentido de que van a conocer lo que hay antes, van a haber desarrollado cosas que en las novelas a lo mejor se mencionan, algún caso que se menciona, algunos personajes que en Dalila Conde sobre todo aparecen, pero que no sabes bien o ellos no saben bien de dónde vienen, aquí los van a conocer desde el principio, cómo es su desarrollo, cómo influyen en Leo, cómo es su relación con él, que estaba a lo mejor en Dalila Conde más esbozada, ¿no? Pero aquí sí que se ve cómo se empiezan esos lazos, cómo se va uniendo, ¿no?, a estos compañeros, sobre todo a los primeros compañeros, la primera brigada que él tiene ya como inspector jefe, que luego tenemos esas pinceladas en Dalila Conde. También van a conocer los inicios de otros personajes como Claudia, que a los lectores pues, les gusta tanto el personaje de Claudia, a mí no tanto, tengo que confesarlo. Y bueno, y algún cameo que hay por ahí que puede pues, resultar también interesante. Sí, eso lo reconozco. Yo que he leído tus novelas, al principio, luego lo pensé y dije, no hacía falta. Me llamó la atención la falta de
que faltase un caso, el de Casas Viejas, que se menciona sobre todo en la primera novela, La absurda existencia de Dalila Conde, por cuanto que vienen de ese último caso y vienen un poquito tocados mentalmente. Sí. Entonces, al principio, como ya te digo, lo eché en falta. Luego, pues veo que no lo has incluido, pero posiblemente porque en Dalila Conde sí que se explica cómo fue ese caso. Exacto, era mi gran duda, si cerrar con Casas Viejas, que fuese el último caso del último relato, ¿no? Y de hecho lo tenía estructurado para cerrar con Casas Viejas, exactamente. Pero luego pensándolo con el tiempo dije, realmente aparece en Dalila Conde, está muy explicado en Dalila Conde. Lo que puede ser, no sé, al lector, sobre todo el que ha leído ya la primera novela, le puede gustar más ver cómo ese caso está planeando a lo largo de, sobre todo, la segunda parte de los relatos. De los relatos, sí que ya es verdad. Está ahí, ya quizás se por ve, eso yo lo esperaba. Claro, se ve que ya empieza a aparecer y me parecía también que podía ser incluso más impactante terminar este libro sabiendo que ese caso va a existir y empezar Dalila Conde con las consecuencias de Casas Viejas. Ajá. No sé, me parecía que era una manera diferente de hacerlo. Sí, claro. Me convence tu respuesta, me convence. Sí, porque ya te digo que yo lo eché en falta, porque digo, bueno, sí, lo mencionaba en Dalila Conde, pero ya que se reúnen aquí los casos que han configurado su personalidad, que luego vemos en las novelas completas, pues yo digo, pues quizás, y además como estaba planeando en los otros relatos, digo, pues no sé. Sí, lo que pasa es que, claro, precisamente Dalila Conde ya tiene un capítulo que se llama Casas Viejas y ahí se desarrolla todo el caso. Entonces sería un poco repetir, ¿no? Me parecía mejor esbozar, ¿no? Dejar ahí ese caso pendiente para después ya el lector que inicie la novela pues ya se encuentre con las consecuencias, como decías, de cómo han acabado los personajes. ¿Volveremos a encontrarnos con Leonardo? Volveremos a encontrarnos con él. Sí, está planeado, su saga está planeada como una trilogía, con lo cual faltaría la tercera parte. Bueno, más bien una saga porque ya tenemos la precuela. Ya tenemos la precuela, sí. Muy bien. ¿Y qué les puedes decir a los lectores para que lo compren, lo lean y lo disfruten? Pues para mí, Intuición puede tener dos tipos de lectores. El lector que nunca se ha acercado al personaje de Leonardo Vélez, que me parece una muy buena manera de comenzar con él, porque realmente linealmente se empezaría, Intuición sería la primera parte, ¿no? Sí. De si vemos una línea temporal, ¿no? Lo puede conocer así desde el principio, ver cómo ha sido su evolución, sus inicios, cómo se ha ido forjando. Y luego están los lectores que ya han leído las novelas, que también, que además precisamente Intuición, como te decía, nace de estas ganas de saber más cosas sobre él de los lectores, de su pasado, ¿no? Que precisamente pues ahora van a entender muchas cosas que han ocurrido a lo largo de las dos novelas, porque él realiza las cosas de una manera o de otra, porque tiene cierta relación con unos personajes, porque se va bien con otros, en fin. Que es una y los problemas en su propia familia. Exactamente, ¿no? Es una manera un poquito de completar lo que ya conocen de él y cómo ha ido hasta ese punto de primero Dalila Conde, sobre todo de Dalila Conde, porque el último caso es heredero, o sea, va directamente hacia ahí, y luego también cómo sigue evolucionando en la niña del mercado, ¿no? Que Leonardo Vélez es un personaje porque normalmente estamos más acostumbrados a personajes que empiezan a lo mejor arriba y que luego pues por los acontecimientos van cayendo, luego resurgen, pero él no, él empieza abajo, que era la idea que yo tenía desde el principio para el personaje. Empieza hundido completamente y a partir de ahí tiene que volver a remontar, volver a ser el que era aquí, en Intuición. Ajá. Y otra cosa, el inspector, para el inspector Vélez, ¿te has estado documentando con novelas negras? ¿Has leído anteriormente novelas policíacas? ¿Tienes algún autor favorito? Sí, yo leo mucha novela negra, la verdad. No soy lectora de novela negra de toda la vida, tengo que reconocerlo, ¿no? Es de
unos 12, 14 años para acá, ¿no? Sí que hay muchísimos autores que me gustan. Yo siempre destaco, perdón por mí, mal francés, destaco a Pierre Lemaitre, Sí. porque me parece fantástico, maravilloso, que de hecho creo que ha estado esta semana, o la semana pasada aquí en España. Ese hombre es que me parece cómo estructura, cómo crea los personajes, las situaciones de tal manera que te hace en un mismo libro odiar y amar a un personaje 50 veces Sí. a lo largo de la novela. Que nunca nada es lo que parece, no sé, me parece para mí, en estos momentos, el culmen de la novela. Como el vestido de novia, ¿no? Vestido de novia es, vamos, fantástico. Hace con el lector lo que quiere. Sí, la verdad es que el sí. autor, vamos, te marea hasta llegar y al final te quedas con la boca abierta y empiezas a enlazar, ¿no?, todo lo que él había contado a lo largo del libro. Y, bueno, parece, vamos, que es magistral. ¿Y en un futuro seguirás escribiendo novela negra o hay algún otro género que te pueda interesar? Sí, pienso seguir escribiendo novela negra. También tengo proyectos de novela histórica, de novela fantástica también y, por supuesto, teatro, porque yo no puedo estar mucho tiempo sin escribir teatro. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo pregunté si tenía algo previsto seguir con la saga, pero ya lo ha dicho. Me he adelantado. Sí, la idea es que sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado a la hora y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias, Olga. Gracias a ti, Sandra, gracias. Espero que volverte a ver pronto con otra novela, otro libro de relatos o cualquier otra publicación. ¿Cuándo salen? ¿Cuándo salen las nuevas? ¿Las nuevas? Bueno, no sé hasta dónde puedo leer. En septiembre, creo. Sí, vamos a tener novedades a partir de septiembre. No sé si puedo decir qué tipo de novedades. No sé si me está permitido, pero sí, a partir de septiembre vamos a tener novedades con Leo Vélez. Muy bien. Y vamos a tener Leo para rato. Estupendo. Aplauso por ello. Pues nada, muchas gracias. Gracias.